Bien, hoy se tiene prevista una marcha en pro y también pues en contra, en pro de la educación sexual, pero en contra de algunos aspectos del proyecto de ley 61 y de las guías de educación sexual. En Panamá evidentemente vivimos un problema de salud pública, 4.480 jóvenes de entre 10 a 19 años han resultado embarazadas en un corto periodo. Esto hace un promedio de 32 jovencitas al día. El VIH es la tercera causa de muerte de grupos de entre 15 a 24 años. Y al parecer han surgido muchas opiniones, todos están en pro de una educación sexual, pero hay quienes difieren de la forma en la que se quiere traer este sistema en Panamá. Justamente para conversar y entender qué es lo que reclaman estos grupos, está con nosotros Ana Melisa Españó, tiene muy bien por qué saberlo, es abogada de familia, forma parte de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia y está amablemente con nosotros esta mañana. Bienvenida, Ana Melisa. Primero, hoy tienen una marcha a las 4 de la tarde, ¿desde dónde parte y cuáles son los puntos principales que reclaman en esta marcha? ¿Qué tal, Guadalupe? Buenos días, gracias. Efectivamente, hoy la marcha es a las 4 de la tarde, el punto de convocatoria es la Iglesia del Carmen, marchando hasta la Plaza 5 de Mayo. Esta marcha ha surgido para alzar, muchos padres de familia quieren alzar su voz para que se les tome en cuenta en la educación sexual de sus hijos. Esta marcha es también para alzar la voz y decir no queremos injerencias extranjeras en la educación sexual de nuestros hijos. Queremos una educación sana, una educación sexual en valores, en relaciones humanas, en afectividad, que toque todos esos aspectos para que de verdad el joven hoy día tenga herramientas para poder llevar una vida sexual saludable, sana y una conducta sexual alejada de riesgos. Vamos a desglosar un poquito las propuestas para hacerlo entendible a la población. En este momento está en primer debate el proyecto de ley 61 que recordemos viene desde el año 2014, aunque desde el 2008 se intenta proponer esto en la Asamblea de Diputados. Ustedes hablan de que este proyecto de ley 61 lesiona la patria potestad. ¿De qué manera lesiona la patria potestad? El proyecto de ley en sus artículos, especialmente el artículo 8, cuando habla sobre cuando el proveedor va a otorgar servicios de salud a toda persona, incluyendo los menores de edad, si ese niño o ese joven tiene un problema de salud, se le va a vincular, a través de ese proyecto de ley, se le va a vincular al padre de familia, a través de la Asociación de Padres de Familia y a través o la Escuela para Padres. Es decir, no vincula de forma directa el deber que tiene ese proveedor de salud de llamar al padre de familia e informarle el estado de salud del niño o del adolescente que está siendo atendido. Cuando hablamos de las objeciones al proyecto de ley, precisamente es porque el proyecto de ley hace referencia a un programa que se llama ACE, Educación Sexual Integral. Ese enfoque de ACE viene de una organización internacional que se llama IPPF, International Planned Parenthood, proveedora de servicios sexuales y reproductivos, y es una transnacional que en los países en que está legalizado el aborto, pues ofrece los abortos y promueve para que se eliminen las barreras legislativas a fin de que se apruebe el aborto en los países latinoamericanos. Por eso nos preocupa mucho ese enfoque. O sea, ¿ustedes creen que esa injerencia internacional está motivada por intereses económicos o comerciales? Es que la injerencia se muestra cuando en la página web de la IPPF, a través de un acuerdo ministerial que se fue firmado en el año 2008, se le da esa injerencia para que la IPPF revise las políticas públicas y de educación y de salud, ¿no? Y estas iniciativas a nuestros países. Y vemos y nos dimos cuenta que la IPPF le estaba dando seguimiento a la aprobación del proyecto 61. Entonces, ¿qué pasa con la IPPF? La IPPF es como quien dice el autor intelectual de la educación integral en la sexualidad, de ACE. Y nos llama la atención que en el proyecto de salud sexual y reproductiva o el proyecto 61 hace obligatoria en el artículo 7 la implementación de ACE, de ese enfoque. O sea, que no da pie a que nadie se pueda oponer o objetar o decir, espérense, yo no estoy de acuerdo con esta educación porque por ley ya te lo impone. Entonces, nos preocupa que ese marco no se ha dejado, no se ha aclarado, y por más que digan que es un problema de semántica, cuando ya tú sabes que el autor intelectual de ese proyecto tiene un eje temático muy específico. ¿Qué proponen entonces ustedes al no estar de acuerdo con ACE? ¿Cuál es la solución si están
también de acuerdo en que se dé educación Fíjese, sexual. hay tantos programas de educación sexual que se han venido implementando en nuestro país que no entendemos por qué se tiene que utilizar el programa o el enfoque que más controversia ha causado en todos nuestros países latinoamericanos. Por más que el Ministerio de Educación diga que estas guías se han panameñizado, cuando uno lee las guías... A eso iba, ellos dicen que se va a adecuar al plano nacional. Cuando uno lee las guías, uno se da cuenta que no se pueden desvincular con uno de los ejes temáticos que tanto aboga ACE, que son los derechos sexuales y reproductivos y la ciudadanía sexual. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos sexuales y reproductivos a menores de edad es el derecho de que los menores puedan tomar de forma autónoma sus decisiones en cuanto al ejercicio de la sexualidad, al tomar la decisión de iniciar sus relaciones sexuales y de esa forma tomar todas las decisiones autónomas en cuanto a su cuidado. Es decir, que los derechos sexuales y reproductivos al introducirse sí dejan a un lado a los padres de familia. ¿Qué hay en cuanto al uso de métodos anticonceptivos? Porque justamente la IPPF está directamente relacionada y es uno de los puntos que cuestionan ustedes como grupo. Claro, la IPPF es una transnacional que vende servicios sexuales y reproductivos como la venta de anticonceptivos, y ese tema nos preocupa que se introduzca de manera tácita en la educación de nuestros niños. Es decir, en la educación sexual se debe informar a los jóvenes sobre los métodos de prevención, pero cuando tú informas y además das derechos en un mismo enfoque educativo, ahí está el peligro, en donde tenemos que tener mucho cuidado de que no se vaya a desarrollar en los programas de educación sexual estos derechos sexuales y reproductivos para que ellos solos tomen sus decisiones, dejando a un lado a los padres de familia. Ustedes alegan que no es necesario tener una ley sobre educación sexual para que el Meduca pueda implementar estas guías de educación en las escuelas. Sin embargo, los que respaldan este proyecto de ley dicen que es necesario porque vendría un ministro o cambiaría la administración y ya se le quitaría ese carácter obligatorio de impartir estas clases tan necesarias en los colegios. Fíjese, el Código de la Familia, la Convención de los Derechos del Niño, la ley orgánica del Ministerio de Educación faculta al Ministerio de Educación para desarrollar sus políticas educativas en esta materia. Es un derecho que tiene el niño de recibir educación, y es importante aclarar, no es lo mismo derechos sexuales y reproductivos a que el niño tenga derecho a accesar a una educación y derecho a accesar a la salud. Son dos conceptos diferentes. Entonces, sobre tu pregunta, efectivamente, no es necesaria una ley de educación sexual para poder desarrollar programas. La prueba está que ya el Ministerio de Educación lo está haciendo, pero si lo que se quiere dejar sentado es un marco regulatorio, el Ministerio de Educación, basado en sus políticas educativas, sin tener la necesidad de meter salud pública, que es lo que nos ha confundido toda esta problemática, puede desarrollar a través de una ley, un decreto, un marco regulatorio, teniendo el cuidado de no imponer un solo modelo de educación, que es ahí donde nos preocupa, porque imponer un solo enfoque no es típico de sociedades democráticas. Ideología de género es un tema interesante, pero también contrasta con lo que se nos ha enseñado a través de los años. Deja de lado ese sexo biológico, dice que pues el sexo está relacionado más bien con la condición social o cultural del desarrollo del niño, ¿no? Es un tema complejo, pero que también se trata en estas guías. Es correcto. En la temática de ACE, y es por eso que nos preocupa, la temática de ACE, uno de sus ejes se desarrolla a través de género. Cuando se deja esa temática de género de una forma tan amplia, las guías pueden ir desarrollando a través de toda los manuales un concepto confuso sobre de que no importa con qué sexo tú naciste, el género es una construcción cultural. Nosotros tenemos que tener cuidado en dejar abierto el término de género solamente a una construcción cultural y diferenciarlo de los roles que tanto el hombre y la mujer pueden realizar en sus casas, en la vida, que no tiene que ver con la ideología de género. Una cosa es roles que como hombre y como mujer uno pues ejerce en la vida y que pues el hombre también puede trapear, fregar, hacer los quehaceres del hogar, así como la mujer, no tiene que ver con la construcción social que se nos quiere imponer a través de estos ejes temáticos, y es a lo cual nosotros
estamos advirtiendo que hay que tener mucho cuidado. En algunos de los talleres de las guías se puede ver esa confusión en donde tú siembras la duda, ella florece. Y es por eso que hay que ser muy claros en las guías y no dejar esto al margen de que cada uno lo pueda conceptualizar a su manera. Y ese ha sido el peligro del género. Ana Melissa, quienes apoyan este proyecto de ley 61, los docentes también que respaldan estas guías de educación sexual, dicen que se está alarmando innecesariamente a los padres de familia. ¿Es esta discusión que se está dando un motivo real de preocupación? ¿Tiene sustento la marcha de hoy? Claro que sí, porque a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que cuando se implementan los proyectos de salud sexual y reproductiva y de educación sexual se deja al margen a los padres de familia. Y los padres de familia se les debe, el gobierno, el Estado le debe de dotar todas las herramientas para poder instruirse también, si no lo sabes, en una materia tan delicada que va a incidir en la vida de sus hijos. Por eso es que cuando uno ve un programa de educación sexual en donde ve los ejercicios, los talleres y que en ningún momento dice, mira, acude a tus padres para que te orienten y si no saben, pues háblalo en el colegio, pero que se le dé esa relación, que el padre de familia esté involucrado, siempre y cuando no se trate de un caso de abuso, obviamente. Ese elemento es sumamente importante para que los padres de familia estén anuentes de que sí tienen esa responsabilidad, porque en donde se les deje proscritos en esta materia, entonces ¿quién va a educar a nuestros hijos? El Estado descansa en la familia, la educación de los hijos, y eso es un principio que hay que reforzar en la educación sexual. Gracias, Ana Melissa Españó, por estar con nosotros esta mañana, abogada de familia, también miembro de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Recordemos, esta tarde a las 4 se va a realizar esta marcha para que se baje a primer debate el proyecto de ley 61 y otros aspectos en los que pues han mostrado objeciones estos grupos. Gracias por estar aquí.